Venga, pues empezamos. Ahí estoy. Vamos con el cuadro biestable, repito por si acaso, esto está en el tema 4, a toda página, lo tenéis ladeado creo. Y tenéis las diapositivas en dos versiones, cortas y largas. Las cortas son solo 3 páginas, en las que se ve relleno este cuadro directamente, como lo tenéis en los apuntes, pero con un par de versiones con distintos colores o con un recuadro de lo que es importante y lo que no, ¿vale? Yo voy a utilizar las otras, las largas, en las que las cosas van a ir saliendo poco a poco para que os vayamos explicando, ¿vale? Entonces, ya os avanzo, el spoiler de esto es que os lo tenéis que saber de memoria todo lo que voy a contar, todo. O sea, esta tabla hay que dominarla, porque si no es muy probable que te saques un 0 en la parte en la que esté involucrado esto, ¿vale? Ahora, dominándola, ¿vas a sacar algo en el examen? Pues seguramente no. O sea, solo por dominarla no vas a aprobar el DIG, pero es completamente obligatorio, ¿vale? Como si os digo que tenéis que saber sumar para cálculo. Coño, claro, ¿no? Como no sepas sumar, cálculo no apruebas. Ahora, sabiendo sumar, ¿vas a aprobar cálculo? Pues no, hijo puta. O sea, obviamente hay mucho más que hacer en cálculo, evidentemente, ¿no? Pues empezamos, vamos a ver. Antes de esto, recuerdo en qué momento de la asignatura estamos y qué cosas habíamos dicho como diferencia entre temas. A ver, estamos en la parte ya de circuitos secuenciales, tema 4. Hemos terminado los circuitos combinacionales, que tenían dos características diferentes de la mayoría de los circuitos secuenciales. La primera, que es la principal, es el tema de la memoria. Que es que un circuito combinacional, su salida solo depende de qué le metes en las entradas, nada más. O sea, tú viendo qué le está entrando a un circuito combinacional, sabes que sale. Yo qué sé, una puerta AND. Pues tú sabes que si le metes 2 1 sale un 1. Ya está, no tiene más misterio. O sea, miras a las entradas y te dicen la salida. Sin embargo, en un circuito secuencial esto nunca va a pasar, o en general no va a pasar. Solo con saber las entradas del circuito secuencial no vas a poder decirme la salida. Vas a necesitar también saber cómo estaba la salida antes. O sea, en qué situación estaba la máquina, luego qué ha entrado por la entrada, y ahí ya sí, con toda esa información me sabes decir la salida, ¿vale? El ejemplo típico es el del mando a distancia. Si os digo que tengo la tele en un canal desconocido y que le doy al 5, todo el mundo sabe decirme que me voy a Tele5 o a lo que tengas grabado en el canal 5 en esa tele. Sin embargo, si os reseteo otra vez la tele, no os digo en qué canal estoy, y le doy a incrementar canal, en qué canal estoy, no me lo sabéis decir hasta que no os diga de qué canal provengo, ¿no? Si no te digo en qué canal estaba, no vas a saber decirme al incrementar canal a qué canal te vas, ¿vale? Claro, si yo te digo que estoy en 4 y que le doy a incrementar canal, me dirás, te vas a Tele5, ¿vale? O insisto, lo que tengáis cada uno en 4, en Tele5, etcétera, en la tele, ¿no? Bueno, esta es la diferencia real entre combinacional y secuencial. Hay otra diferencia que no es mentira del todo, pero que tengo que iros explicando bien, que es el tema del sincronismo. Vamos a ver. Hay muchos circuitos secuenciales que es verdad que su funcionamiento depende de una señal externa que le va marcando el ritmo. O sea, los circuitos secuenciales en general van a recibir un estímulo cada no sé cuánto periodo, cada no sé cuánto tiempo, que les va a ir diciendo, tienes que trabajar ahora, ahora, ahora. Y esos ahora van a ser los flancos de subida de una señal rectangular, ¿vale? Entonces, esos circuitos en general, se llaman circuitos síncronos, ¿vale? Luego habrá que ver cada función de esos circuitos si es síncrona o no síncrona, pero en general esos circuitos se llaman síncronos. Pero no todos los circuitos secuenciales manejan un ritmo como estos, ¿vale? Entonces, no todos los circuitos secuenciales son síncronos. Por ejemplo, en la tabla que estáis viendo aquí, que os voy a contar ahora, que es como la parte esencial del tema, solo los que veis que pone flip-flop, veis que aquí pone flip-flop tipo D, flip-flop JK y flip-flop T, solo esos elementos son síncronos. O sea, su funcionamiento va a depender de un ritmo que le marco desde fuera, de trabajas ahora, 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 etcétera, etcétera. Solo los que pone flip-flop. Los que pone báscula o cerrojo, veis que aquí pone báscula RS, cerrojo pone cerrojo tipo D, y aquí directamente, solo dice biestable T asíncrono, lo dice claro. Esos elementos no tienen una señal de reloj, no tienen una señal que les va marcando el ritmo, ¿vale? Entonces, es verdad, ningún circuito combinacional del tema anterior tiene reloj. O sea, es verdad que te puedo comprar que es una gran diferencia en el mundo de los circuitos secuenciales, pero no todos los secuenciales tienen reloj, ¿vale? La diferencia es lo de la memoria. Bueno, entonces, supongo que recordáis cuando hubo un momento en el tema 1.3 que os expliqué las puertas lógicas. Os dije, estos elementos a partir de ahora de memoria, porque son los más básicos para construir cosas, ¿no? Vale, pues en el tema 4, estos son los elementos más básicos para construir cosas, ¿vale? El único problemilla es que no son tan estándar como las puertas lógicas. O sea, tú vas a cualquiera por la calle que sepa de esto y le dices, dibújame una puerta AND y explícamela, te la va a decir clavada a la que tienes en la cabeza. Sin embargo, los biestables dependen mucho más del fabricante, las opciones que haya querido poner el fabricante, y necesitarías unas instrucciones un poco completas para saber exactamente lo que hace. Yo os he traído aquí una versión lo más estándar que he podido,
que es lo que más se parece a las transparencias de clase, por lo menos de cuando yo hice estos apuntes, ¿vale? Pero tendremos que ser flexibles, que de pronto me pueden decir que tengo un flip-flop tipo D que tiene una entrada de reset y me tendré que joder, ¿vale? O sea, si pasa eso, pues no sé, me adapto y ya está, ¿bien? Bueno, pues voy a empezar con la báscula RS. Mira, lo que va a pasar es que van a ir saliendo las partes del esquema, que según lo voy comentando, ¿vale? Bueno, ese es el símbolo lógico, el símbolo electrónico de la báscula RS. Tiene 2 entradas y 2 salidas. E iros quedando con esta historia. ¿Veis que en las salidas una se llama Q y la otra no Q? Podría haberle puesto una raya encima en vez de asterisco, pero bueno, lo he puesto un asterisco. Bueno, esto es bastante típico en todos los circuitos, no solo en secuenciales, en realidad en combinacionales muchas veces también. Que es que no tengas solo la salida normal, sino también su negada. ¿Para qué? Pues si necesitas la pata negada, pues tiras de ahí. Entonces, en biestables, acostumbrados que va a pasar mogollón, ¿vale? La salida normal y su correspondiente versión negada. Vale, la báscula RS es un dispositivo asíncrono, no depende de un reloj. Es decir, en el momento en el que tú le cambies las entradas, va a generar, pasado un tiempito, va a generar una salida, ¿vale? Va a tardar un poco porque tiene que hacer sus cuentas internas, pero lo genera sin depender de que nadie le dé la orden de ahora puedes actuar, ¿vale? Bueno, os voy contando por ahí. Mira, esto tiene una regla mnemotécnica muy fácil para aprenderse, que es el tema del reset y set. En una báscula RS, la pata R significa resetear y la pata S significa setear. Resetear es poner la salida a 0 y setearla es ponerla a 1, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando en la tabla veáis que os estoy explicando cómo reacciona la máquina cuando le pones cuando le pones un 1 en la pata R, veis que estas dos filas hablan de cuando le pongo un 1 en la pata reset, ¿lo veis? Pues bien, cuando ocurre eso, la salida se te pone en un valor 0. Y aquí voy a hacer zoom porque tengo que explicar una cosa, mirad. Os he dicho antes que una de las grandes diferencias, una de las grandes diferencias de los circuitos secuenciales respecto a lo anterior es ese concepto de que la salida depende también de cómo estaba la salida antes. Entonces tenemos que introducir en la lógica de descripción de las cosas, tenemos que introducir el concepto tiempo, ¿vale? Es decir, vamos a hablar de cuánto va a valer la salida luego, conociendo la salida antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que la salida depende de cuánto valía hace un rato. Entonces, la nomenclatura que vamos a usar en EDIG es odiosa, pero es lo que hay. Ahora os digo por qué es odiosa. Deberéis saberlo bien, vosotros que estáis viendo ese SIT, deberéis entender bien lo que os voy a contar ahora. Vamos a nombrar como instante T al anterior, ¿vale? Repito, vamos a llamar instante T al anterior, al que usas como variable, ¿vale? Es decir, lo que me digas que vale la salida en el instante T, para ti va a ser una variable más para decirme cuánto va a valer la salida en el instante T más 1, ¿vale? Entonces, si os fijáis en todas las tablas, lo que es la función importante es la salida en el instante T más 1, la salida en el instante T más 1, la salida en el instante T más 1, ¿lo veis? Y en todas esas tablas también una variable más es la salida en el instante anterior. ¿Lo veis? Por ejemplo, me he ido a este bicho que es el flip-flop JK y en esta tabla se ve claramente quiénes son variables y quién es la función. Joder, las variables son estas tres porque te he rellenado todos sus valores de 0 a 7. Pues bien, ¿veis? Una variable más es el valor de la salida en el instante anterior y la función es cuánto va a valer la salida en el instante siguiente. Como digo, si vais a la tabla que vayáis, siempre Qt está en el lado izquierdo, Qt más 1 en el lado derecho. ¿Por qué digo que es atroz la nomenclatura? Y ahora os cuento por qué aquí hay otra columna. La nomenclatura es atroz porque yo no estoy hablando aquí de un instante en tiempo continuo, un valor real de tiempo t. No, estoy hablando de un tiempo más bien secuencial, que es lo que en ese SIT se ve con la n, en realidad. Si habéis visto ya la diferencia entre discreto, continuo, digital, analógico, cuando hablas de una señal en tiempo continuo la denotas como x de t. Pero cuando hablas de una señal, y se pone con paréntesis, por cierto, pero si es una señal en tiempo discreto, es decir, en el instante que numeras como el 0, el 1, el 2, el 3, una secuencia de instantes, esa señal es x de n, con la n entre corchetes, ¿verdad? Entonces, esto es más bien sub n que sub t. No tiene mucho sentido llamarlo sub t, pero bueno, es una asignatura de otro departamento y hacen con ella lo que le sale de las narices, evidentemente. O sea, no voy a levantarle yo la mano al profe y decirle, no, que es que usted ha nombrado el tiempo discreto t en vez de n. Mira, oye, hay que adaptarse a estas cosas, ¿vale? Pero evidentemente es tiempo discreto. Estás hablando de un instante cualquiera y cuánto valen las cosas antes y cuánto valen después, ¿vale? Es que si no, no tendría sentido el más uno. ¿Más un qué? ¿Segundos, nanosegundos, microsegundos? No, eso es el número secuencial de estás en un instante 8 y me explica lo que pasa en el 9, simplemente, ¿vale? Bueno, ese SIT estudiada está por lo menos, ¿no? Habéis tenido un parcial, entonces, aunque tengáis un 0, pero algo os habéis repasado, evidentemente. Y es que además esto, gente que ha estudiado o está estudiando ese SIT, tiene que estar muy pesado con estas mierdas porque, joder,
yo que sé, la misma transforma de Fourier es diferente para tiempo discreto y tiempo continuo. O sea, las cosas se hacen diferente en función de qué mundo estás. Entonces, joder, a mí me duele personalmente que aquí pongan un sub-T, pero bueno, tampoco me voy a quejar, ¿vale? Venga, estábamos diciendo, y por cierto, esperaos a que eso explique por qué aquí hay una columna de QT asterisco que no está en las otras, ¿vale? Es por una sorpresita que hay en la última fila que os tengo que contar ahora. A ver, estaba diciendo, la báscula RS, resetear es poner a 0 la salida. Luego, setear es poner a 1 la salida. ¿Veis? He marcado las dos filas en las que tenemos 1 en la S. Solo en esas dos filas, ¿verdad? E insisto, las últimas dejaroslas para el final. Entonces, cuando pones un 1 en el reset y nada más, entonces la salida se te pone a 0. Cuando pones un 1 en el set y nada más, entonces la salida se te pone a 1. Vale, cuando no pones nada en reset ni en set, ¿qué es lo que ocurre en estas dos filas? ¿Veis? 0, 0, 0, 0. Cuando no pones nada en reset ni en set, lo que ocurre en el instante siguiente es que se copia o se mantiene lo que había en el instante anterior. Os hago zoom ahí para que lo veáis. Repito, aquí, cada vez que veáis que algo lo redondeo en verde, es que ese es el dato que se va para la salida. Lo vais a ver en todo el cuadro, ¿vale? Bueno, entonces fijaos que cuando ni quiero resetear ni quiero setear, la salida se te mantiene el valor que tenía en el instante anterior. ¿Veis que QT más 1 vale lo mismo que QT? 0, 0, 1, 1. Bueno, pues eso, repito, es un modo de congelación, por así decirlo, que tiene una báscula RS, que es que mantiene en memoria el dato anterior, mientras que tú no le pidas setear ni resetear, ¿vale? Bueno, me voy a la última fila, que a ver, en realidad en la última fila, yo con que os aprendáis que no se pueden poner dos unos en la báscula RS, me vale. O sea, no hace falta que os aprendáis más que prohibido poner dos unos en el R y S a la vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasan cosas raras. Mira, os explico. Os lo he marcado ahí en rojo y ahora lo que voy a hacer es rellenar, no sé si lo habéis visto, he rellenado la columna de Q asterisco, ¿vale? Entonces, hago un poco de zoom para que lo veáis. A ver, la Q y Q asterisco a priori deberían ser opuestas todo el rato. O sea, joder, la pata Q asterisco es la pata no Q. Entonces, cuando hay un 0 en Q, tendría que haber un 1 en no Q. Cuando hay un 1 en Q, tendría que haber un 0 en no Q. Y así sucesivamente. ¿Lo veis? Entonces, todos los números que os he puesto en gris son el opuesto del dato de la izquierda, nada más. Es de coña. Repito, es solo el opuesto del dato de la izquierda. Pues bien, resulta que cuando pones un 1 en reset y en set en la báscula RS se vuelve loca, ¿vale? Se vuelve loca y ocurre... Uy, perdón. Ocurre esto. Ocurre que de pronto, en la pata no Q, aparece el mismo dato que tienes en la pata Q. Bueno, más concretamente se ponen inmediatamente las dos a 0. Eso es rarísimo, o sea, no es normal que en dos salidas de un sistema, una normal y otra negada, salga lo mismo, eso es rarísimo, ¿vale? Tiene un motivo físico esto, que si os enseñara el circuito interno de la báscula RS se entiende, pero no hace falta que os sepáis eso. Pero más raro todavía lo que sucede en el instante siguiente. Mirad, os estoy diciendo que cuando le pones dos unos a la báscula RS, inmediatamente su salida en el instante t, su salida en el instante t, tanto la normal como la negada, se ponen a 0, eso es rarísimo. Pero es que encima, mirad lo que ocurre en el instante siguiente, que es aleatorio lo que va a salir por la báscula RS, es de coña. O sea, tú le pones dos unos a una báscula RS, esperas un ratito a ver qué sale, y resulta que dentro de un rato no sabes lo que va a salir, ¿vale? No sabes si eso va a ser un 1 o va a ser un 0. En concreto, esto se estudiaba antes en la asignatura, pero ya no, era el concepto de la metaestabilidad. Cuando haces cosas raras en un circuito digital, a veces entra en un estado que se llama metaestable, ¿vale? Es un estado en el que precisamente hay una aleatoriedad en la respuesta. Esa aleatoriedad está medida, tiene su variable aleatoria con su función densidad de probabilidad, ¿no? Cosas que os suenan de SALT, supongo, función densidad de probabilidad, función distribución y todo eso. Pero por suerte no tenéis que estudiarlo ya en EDIG, ¿vale? O sea, no tenéis que estudiar cuál es la estadística que modela esto. Solo tenéis que saber que caca. Ya está, que no le puedes poner dos unos a una báscula RS, con eso me vale. ¿Bien? Las básculas RS las usaremos siempre que nos venga bien un comportamiento de o setear, o resetear, o mantener congelada una salida. Cuando queramos un comportamiento así, nos viene de puta madre, ¿vale? Bueno, pues todas las tablas que vais a ver largas arriba, luego las tengo como resumidas por abajo, ¿vale? Entonces, en el caso de la báscula RS, toda esta información se puede resumir en lo que os acabo de marcar ahí abajo, mirad, en esta tabla. De cara a una chuleta o aprender hora de memoria, hombre, es más fácil aprendérsela de abajo que la de arriba, que tiene más datos, ¿no? Entonces, fijaos qué chorrada. Estoy diciendo aquí que cuando marco el set, se pone a 1 la salida. Cuando marco el reset, se pone a 0. Cuando no marco ninguno de los dos, la salida se va a poner a lo que valía antes. ¿Lo veis? Q en t más 1 va a valer lo que valía en t. Y por último, cuando marcas los dos a la vez,
la salida no sabes a cuánto se te va a poner en el instante siguiente. Si esto lo vais a apuntar con un rotring en la uña, pues lo dicho, os cabe mejor esa tabla que la de arriba, ¿vale? Yo de todas formas reservaría uña para otra cosa. O sea, no creo que esa tabla os cueste mucho aprenderosla, ¿vale? Bueno, pues la báscula RS, el cerrojo tipo D y el biestable T asíncrono, la manera de funcionar es similar a lo que os acabo de contar, ¿vale? No hay un reloj de por medio, se suele entender fácil. Me voy al cerrojo D, al latch tipo D. A ver, fijaos, este tiene dos entradas, D y C, y otra vez salidas Q y Q negada, por lo menos en el caso más estándar, ¿vale? De nuevo os digo que es un bicho asíncrono, es decir, que no depende de un reloj, funciona en cuanto se lo pides. O sea, tú le pones unas entradas, pum, y te genera una salida, pasa un rato. Vale, y empiezo ya con la tabla. Mira, la tabla tiene dos modos de funcionamiento en función de lo que vale la pata de control, la C. Cuando C es igual a 0, se dice que estamos en modo retención. Y cuando C es igual a 1, estamos en modo transparente. Es de coña, mirad. En modo retención se retiene la salida. Es decir, que directamente si en el instante T tenías un 0, lo sigues viendo en T más 1. Tenías un 1, lo sigues viendo en T más 1. Tenías un 0, lo sigues viendo. Tenías un 1, lo sigues viendo. Eso es modo retención, retiene el bit. Sin embargo, en modo transparente, también es de coña, es que el dato que tuvieras en la entrada lo dejas pasar directamente. Repito, si en la entrada tenías un 0, a la salida vas a ver un 0. Un 0, a la salida vas a ver un 0. Un 1, vas a ver un 1. Un 1, vas a ver un 1. Fijaos la diferencia con el círculo verde que os pongo. Cuando estás en modo retención es esta columna la que sale por la salida. Sin embargo, cuando estás en modo transparente es esta columna la que sale por la salida, ¿vale? Es decir, o mantiene congelado el dato anterior o deja pasar el dato que tienes en la entrada, ¿vale? Bueno, no sabéis hasta qué punto con este comportamiento os puedo explicar cualquier circuito digital. O sea, con este comportamiento de o no dejas pasar un dato y retienes lo anterior, o dejas pasar el dato, solo con ese comportamiento os podría explicar hasta un microprocesador. Es decir, obviamente iríamos escalando poco a poco, ¿no? La clave de entender los circuitos digitales está en entender que con ese comportamiento se puede hacer prácticamente todo. Y en EDIG algo de esto vamos a ver. Lo que pasa es que no va a ser ese comportamiento en el cerrojo, sino en el flip-flop, que va a ser más importante, y hoy vamos a hacer dos ejercicios con ello, ¿vale? Bueno, la tabla que os acabo de contar se puede resumir otra vez, incluso se podría resumir más todavía, en la que tenéis por abajo, esta tabla de ahí. Que es que si el dígito de control C vale 0, entonces por la salida va a salir lo que había antes. Pero si el control vale 1, por la salida va a salir la D. Si D vale 0, se verá un 0. Si D vale 1, se verá un 1. Le podía haber quitado una fila a esta tabla perfectamente. Y podía haber puesto que si C es igual a 0, por la salida sale lo que había antes. Y si C es igual a 1, por la salida sale D. Habría sido dos filas directamente, ¿vale? Bueno, este es bastante más raro que caiga, lo reconozco. O sea, dentro de los asíncronos, lo normal es que os caiga la báscula RS, si es que cae. Y aún así será un dolor, ¿eh? Si os cae una báscula RS no suele molar, pero bueno, es lo que hay. Venga, me voy al biestable T asíncrono. Ese que os he marcado por ahí a la derecha, ¿vale? Fijaos, este tiene dos entradas, por lo menos el que os traigo yo. Una entrada T y una entrada enable, ¿vale? Otra vez es un biestable asíncrono, no tiene una entrada de reloj, su comportamiento no es rítmico con nada. Y tiene también dos modos, como pasaba con el cerrojo D. Lo que pasa es que en vez de retención y transparente, se llaman deshabilitado y habilitado. Por aquello del enable, ¿vale? En igual a 1 es habilitado. En igual a 0 es deshabilitado, ¿vale? Bueno, pues a ver, cuando está deshabilitado el sistema, mantiene congelada la salida, ya está. Fijaos cómo he rellenado que en el caso de en igual a 0, en la salida en el instante T más 1 va a haber lo mismo que la salida en el instante T. Fácil. Sin embargo, cuando está habilitado, a su vez tiene dos submodos de funcionamiento. Modo conmutación y modo no conmutación. Ojo, porque cada uno es muy fácil de entender, pero luego vaya cipote el saberse la tabla, ¿vale? Decía, dentro de que está habilitado el sistema, espera que hago zoom aquí, dentro de que lo tengas habilitado, ahora me voy a fijar en la T. Si T vale 0, eso se llama modo no conmutación. Si T vale 1, significa modo conmutación, ¿vale? Vale, ¿qué significa, modo no conmutación? Que se siga manteniendo el dato congelado. Sin embargo, el modo conmutación es que le des la vuelta al dato que había. Es decir, hago zoom otra vez. Repito, cuando estás habilitado, si T vale 0, nada, la salida anterior la veo en el instante siguiente. La salida anterior la veo en el instante siguiente. Pero si enable está puesto a 1 y la pata T está puesta a 1, entonces el bit que tenías antes en la salida se va os lo diré, va a salir el opuesto, ¿vale? Se va a invertir. Si tenías un 0, saldrá un 1. Si tenías un 1, saldrá un 0. En este esquema, la nomenclatura es círculo verde
es este dato es el que va a salir por la salida. Círculo rojo es este dato se va a dar la vuelta para salir a la salida. Lo digo para cuando lo estudiéis o lo copiéis por ahí donde sea. Bueno, otra vez este comportamiento se puede reducir a una tabla más pequeña. O sea, si tuvierais que llevar una chuleta, os lleváis la de abajo, evidentemente, ¿vale? En esa tabla, esperad que os hago zoom, mirad ahí. En esta tabla digo que si enable vale 0, valga lo que valga la t, en la salida siguiente vas a ver lo mismo que la anterior. Sin embargo, si enable vale 1, ahora ya me fijo en t. Si t vale 0, vuelve a pasar que en la salida siguiente vas a ver la anterior. Pero si t vale 1, en la salida siguiente vas a ver la negación de la salida anterior, ¿vale? Bueno, pues, mirad, si hubiésemos tenido mucha prisa, no os habría contado estos tres, ¿vale? O sea, si fuera esto un curso mega intensivo que os tengo que dar en 8 horas para presentaros mañana el examen, yo solo os habría contado este comportamiento de flip-flop D, flip-flop JK y flip-flop T. Pues estamos en un curso entero, incluso en el intensivo me da tiempo a contarlo también, donde prefiero introduciros estos comportamientos de congelar, no congelar la salida con los cerrojos y la báscula. Pero es verdad que lo que cae en el examen son los flip-flops, ¿vale? Apuntando por ahí si queréis, cuando en el examen os hablen de biestable a secas, es flip-flop, ¿vale? O sea, cuidado porque en el fondo es un error de nomenclatura. O sea, la realidad es que los biestables son todos estos y cualquiera que se le parezca, ¿vale? Son las unidades básicas de funcionamiento secuencial, igual que las puertas lógicas son las unidades básicas de comportamiento combinacional. Pues bien, en el examen, ante esta diferencia de que hay algunos síncronos y otros no, cuando os hablen de biestable, están hablando del síncrono, es decir, flip-flop tipo D, tipo T o tipo JK, ¿vale? Bueno, pues empieza lo importante, lo dicho. Primero, hay una pata ahí que ya os van a sangrar los ojos cuando la veáis mucho a lo largo del curso. Es este triangulillo, ¿vale? Siempre que veáis una entrada con un triangulillo, esa es la entrada de reloj. Esa es la entrada en la que yo voy a tener que meter una señal, en general rectangular, ¿vale? Que tiene un nivel bajo y sube a alto. Luego nivel bajo, sube a alto. Nivel bajo, sube a alto, ¿vale? Y esa señal de reloj, en los instantes en los que sube a alto, eso se llaman flancos. Luego lo vamos a estudiar en temporización. Y son los instantes en los que el flip-flop funciona, ¿vale? O sea, todo lo que voy a explicar por aquí abajo solo es verdad en el instante en el que el reloj lo manda. El resto del tiempo el bicho está congelado, ¿vale? Bueno, pues eso lo he marcado así. Digo que es un dispositivo síncrono, que es que trabaja en cada flanco de reloj. Flanco es cuando la señal sube, ¿vale? Que os lo marco con una flecha roja porque vais a ver que yo pongo siempre flechas rojas cuando explico temporización, ¿vale? Luego lo vemos. Aquí yo en el año 2016, cuando estaba empezando el doctorado, descubrí una cosa bastante curiosa. Quedé fatal con mi tutor. Porque me acuerdo que incluso le dije que algo estaba mal. Sí, exactamente. En el diseño de un radar, yo también vaya atrevido, por no decir otra cosa. En fin, en el diseño que me daban ya hecho de un radar que íbamos a construir, estaba prediseñado. Pues yo me di cuenta de que en la señal de reloj de unos biestables que tenía, no eran biestables, eran unos circuitos gordos. En la señal de reloj estaban metiendo una cosa sinusoide, ¿vale? Una cosa sinusoide, que yo la estaba viendo en el laboratorio y digo, coño, pues esto es sinusoide. Entonces fui a mi tutor y dije, oye, no sé si hay algo mal, porque estáis metiendo una señal de reloj y sinusoide. Y me miró como, ¿qué te pasa, imbécil? Bueno, resulta que lo de que tiene que ser rectangular es mentira. Tiene que ser cualquier señal que pasa por cero de vez en cuando. Ya está, de la forma que sea. La forma que te dé la gana. O sea, cualquier señal eléctrica periódica que pasa de abajo a arriba de vez en cuando, te vale. Entonces, por ejemplo, una sinusoide no te jode. Y es que resulta que en un laboratorio es mucho más fácil generar una sinusoide que generar una rectangular. Esto lo vais a ver entre EIMB y el AN, ¿vale? Cómo se generan señales. En el AN, cómo se generan las sinusoides. Y en el AN, cuando veáis el multivibrador estable, si es que lo veis, que supongo que sí, cuando veáis la alimentación positiva, los circuitos Smith-Trigger y todo esto, ahí se supone que os enseñan cómo se hace una señal rectangular. Es mucho más movida. Entonces, claro, lo he dicho, quedé como el puto culo diciéndole a mi señor tutor, catedrático de telecomunicaciones, que estaba mal el diseño del sistema, que llevaban 3 años con el proyecto con decenas de miles de euros trabajando. Y yo, bueno, pues nada, pues bien, venga, empiezo. Lo tengo muy fresco porque justo estoy redactando mi tesis y voy por ese capítulo, en el que estoy explicando cómo es la señal de reloj, ¿vale? Es de no sé cuántos megahercios y pasa por cero cada no sé cuánto tiempo. Y ahí es cuando el radar dice, ahora tengo que medir, ahora tengo que medir, ahora tengo que medir. Bueno, hablaremos mucho de esos relojes, ¿vale? Porque tiene tela, la movida del sincronismo de los circuitos es muy importante. Entonces, me voy a la tabla. A ver, la tabla que voy a explicar es exactamente la misma que un cerrojo D cuando lo tenías en modo transparente. ¿Os acordáis de que en modo transparente era estas 4 filas de abajo? ¿Os acordáis? Que era que dejas pasar el dato a la salida. Bueno, pues es completamente de coña. Es eso, la tabla de un biestable tipo D. Alucinas. O sea, te quedas pasmado pensando que esto sirve para algo.
Es una máquina que cuando le llega un 0 a la entrada, lo deja pasar. Cuando le llega un 1, lo deja pasar. Ya está, no tiene nada más que explicar. Y os estoy diciendo que esto es la base de toda la electrónica digital. O sea, yo qué sé, el circuito de conmutación de un cruce con semáforos, sus tripas electrónicas se basan en este comportamiento, en dejar pasar bits o no dejarlos pasar. Es absolutamente de coña. Y ojo, tenéis que entender eso, que no es un circuito que sea un cable sin más, porque claro, lees esto, que por cierto lo puedo resumir un poco por abajo, ¿verdad? En esa tabla, en la que si hay un 0 ve un 0, si hay un 1 ve un 1, o incluso más todavía, os lo puedo resumir con esa fórmula, ¿no? Es de coña. Que Q en instante t más 1 va a valer lo que valga D. Bueno, cuidado, no lo queráis ver como un cable, eso sería ridículo. No es un cable, esto es un interruptor que deja pasar el dato cada periodo de reloj. O sea, no está todo el rato diciendo pasen, pasen, pasen. No. Esto es como un semáforo que la mayor parte del tiempo está en rojo, está diciendo no puede usted pasar. Y cuando viene el flanco de reloj, durante un instante se pone en verde y deja pasar el dato, ¿vale? Pues bien, solo con ese comportamiento vamos a hacer todo lo que vamos a hacer de aquí a diciembre. Solo con ese comportamiento, de dejar pasar bits o no dejar pasarlos, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, cuando daba yo circuitos lógicos en la técnica, a mí me llevaron allí al Campus Sur de Vallecas durante 2-3 años, en la academia en la que estaba. Teníamos allí una nave industrial, teníamos 2 aulas. Bueno, pues en su asignatura, que no era fácil, era una asignatura de segundo con 15 folios de examen, eran 5 horas y media de examen. Tal cual, era un pepino de la hostia. Pues bien, en el tema de biestables, solo les tuve que contar estos, los flip-flop tipo D. Y a partir de ahí, hacíamos todo lo que se hace en esta asignatura. En esta asignatura, pues bueno, tienen cierto fetiche por otros tipos de biestables que en la vida real no se usan tanto. Son los JK y los T. Pero es verdad que en esta asignatura sí nos pueden caer, ¿vale? Por eso los tengo que contar y les tenemos que dar la misma importancia. Pero en la vida real, tú cuando te diseñes algo, no vas a comprarte un JK y un T ni de coña. O sea, lo normal es que te lo vayas a hacer todo con biestables tipo D. Luego lo veremos, ¿vale? Venga, me voy al flip-flop T. Me voy a dejar el JK para el final para cerrar el círculo, la báscula RS. Flip-flop T es ese de la esquina. Tiene una entrada T, una entrada de reloj y sus 2 salidas. De nuevo os digo que es un biestable síncrono. Y os digo parecido a lo que os he contado antes respecto a... ¿Os acordáis que el flip-flop D se parecía al cerrojo D? Vale, pues el flip-flop T se parece al biestable T asíncrono, en concreto cuando estaba en modo habilitado, ¿vale? ¿Os acordáis que para T igual a 0 se congelaba la salida y para T igual a 1 se intercambiaba? Vale, pues es justo lo que pasa aquí. Tienes modo conmutación y no conmutación. Cuando está en modo no conmutación se congela la salida y cuando está en modo conmutación se invierte. Eso es todo, ¿vale? Es exactamente la misma, repito, esta tabla de la derecha es exactamente la misma que la que os estoy marcando con la mano. Este fragmento de tabla es exactamente igual. La diferencia es que lo de la derecha depende de un reloj. Ese comportamiento no se hace porque sí, todo el rato, sino que se hace cíclicamente cuando lo dice una señal de reloj, ¿vale? Bueno, eso se puede resumir en la tabla de abajo, que es la que os vais a llevar en la chuleta, si es que lleváis chuleta, ¿vale? Siempre que digo esto, ojo, en EDIG no hay una chuleta oficial que se pueda llevar, ¿eh? Estoy aludiendo a quien haga trampas, ¿vale? Alguien que se lleve una chuleta, pues se llevará esto apuntado. Digo esto porque, por ejemplo, en ADSW, que es otra asignatura que doy yo, ahí sí se puede llevar chuleta. Y hablo todo el rato de apuntad esto a la chuleta, etcétera. Es porque la podéis llevar a examen, ¿vale? Bueno, pues nada, mirad qué tabla. Dice que en el instante t más 1, si t vale 0, por la salida en el instante t más 1 saldrá lo mismo que antes. Sin embargo, si t vale 1, saldrá lo contrario a lo de antes, ¿vale? Venga, y se acaba casi el suplicio de la teoría. Acordaos, este cuadro, de verdad, o sea, lo tenéis que imprimir en DIN A3, pegarlo en la puerta de atrás de vuestro cuarto o en el techo, que sea lo primero que veáis de aquí al examen de DIG. O sea, hay que sabérselo de memoria entero, me cago en la leche. Me voy al JK. El JK es el más asqueroso de todos. Hay carreras donde no saben que existe un JK y son muy buenos ingenieros también, como vais a ser vosotros, pero estamos donde estamos y a esta gente le encanta el JK. Mirad, a diferencia de los flip-flop D y flip-flop T, tiene, aparte de la entrada de reloj, otras dos. Una entrada J y una entrada K. ¿Vale? O sea, que cuidado que vamos a tener más variables aquí en la tabla, ¿vale? De hecho, mirad qué pequeñita era la tabla de un flip-flop tipo D y de un biestable T, y mirad qué troncho de tabla en comparación la de un JK, ¿vale? Bueno, de nuevo es un biestable síncrono, funciona solo los flancos de reloj, y hay algo aquí que ya nos tiene que sonar. ¿Os acordáis de que antes, en la báscula RS, he hablado de que R significaba reset y S significaba set? Pues en el flip-flop JK significan igual, pero ojo, las patas dadas la vuelta. Es decir, en la báscula RS tienes la R a la izquierda y la S a la derecha. Bueno, pues aquí la J es la que significa set y la K significa reset. Acordaos de esta regla mnemotécnica y ya el resto tiene que salir igual, porque la tabla es idéntica, pero solucionando el problemilla de la báscula RS. No sé si os acordáis de que en la báscula RS no podías poner 2 unos, porque petaba. Esta salida era una mierda, ¿vale?
Pues bien, en un biestable JK sí puedes poner dos unos y vais a ver lo que sucede, ¿vale? Bueno, pues os cuento por aquí. Lo primero, cuando reseteo, la señal se pone a 0. Cuando seteo, la salida se pone a 1. Cuando no hago nada, la salida se mantiene congelada. ¿Lo veis como lo marco otra vez con el color verde? Repito, cuando ni activo el reset ni el set, a la salida voy a ver el mismo dato que había antes, ¿vale? Cuando activo reset, se anula la salida. Cuando activo set, se pone la salida 1. Bueno, y por último, los casos raros de la báscula RS, aquí son como un biestable T. Es decir, es una conmutación lo que vamos a hacer. Os hago zoom otra vez para que lo veamos, mirad. ¿Lo veis? Cuando activo el set y el reset a la vez, el dato que tenías antes se va a dar la vuelta para el instante siguiente. O sea, si tenías un 0 a la salida, se va a convertir en un 1. Si tenías un 1, se va a convertir en un 0, ¿vale? A ver, esta tabla se puede resumir en la que tenéis por debajo. Esta no tiene ningún misterio, es lo que acabo de comentar, ¿no? He dicho, si reseteo, 0 a la salida. Si seteo, 1 a la salida. Si no hago nada, la salida se mantiene congelada. Y si activo los dos a la vez, la salida conmuta. ¿Bien? Bueno, y me voy a la mejor, la tabla de abajo. Esta es la más asquerosa de todas y la más importante para el tema de autómatas. El tema de autómatas es el tema 5, ahí acabaremos la asignatura. Y es un tema complejo, ¿vale? Ya luego veréis que os va a dar un poco por culo. Pues bien, para ese tema de autómatas necesito que nos aprendamos de memoria esta tabla, ¿vale? Yo os he contado alguna vez que en mi examen de DIG había... O sea, no sé, bueno, quiero decir, no sé si os he contado alguna vez. Yo normalmente en cuanto empezaba el examen, en la hoja de sucio, me apuntaba eso que me había aprendido en los últimos 3 minutos. O que no había manera que me acordara yo durante el examen. Entonces me daban la hoja de sucio y empezaba, por ejemplo, a escribirme los números del 0 al 15 en binario, solo para tenerlos ahí rápido, ¿vale? Pues yo me acuerdo en mi examen de DIG, me copié esta tabla, ¿vale? O sea, no me la copié, me la escribí. Yo copiar, es verdad que he copiado muy poco porque no me atrevo, porque me creo que me van a pillar y estoy acomplejado siempre. Entonces, simplemente me la reaprendí mientras estaba repasando en el aula, ¿eh? Dije 0x1x, x1x0, 0x1x, x1x0, 0x1x, x1x0 y me la aprendí completamente de memoria, ¿vale? Bueno, vamos a intentar que no sea de memoria, pero que tiene que ser de memoria. Voy a explicar de dónde sale esa tabla. Mirad, a ver. Quiero que nos vayamos a la tabla de arriba a buscar dónde pone, esperad que os hago zoom, dónde pone en la tabla de arriba que paso de el instante t tener un 0 a la salida al instante t más 1 tener un 0 a la salida. Eso lo pone en dos filas de la tabla de arriba. Mirad, os las marco ahí. Un momento. Ahí estoy. ¿Lo veis? En las dos filas que acabo de remarcar en marrón pone que en el instante actual tenías un 0 y en el siguiente un 0. En el instante actual tenías un 0 y en el siguiente un 0. ¿Lo veis? En ambas filas. Vale, pues tengo que contestar para provocar esa transición que tengo que alimentar eléctricamente en la J y en la K. ¿Qué datos tengo que poner en la J y en la K? Vale, la J está clara. La J tiene que valer 0 para ese comportamiento, ¿no? Tanto en esta fila como en esta fila, la J vale 0. Vale, ¿y la K? Mirad, la K aquí vale 0, pero aquí vale 1. Es decir, que da igual, porque con que la J valga 0, valga lo que valga la K, estas dos filas de la tabla dicen que vas a provocar una transición de 0 a 0. ¿Lo veis? Bueno, pues vamos a rellenar en la tabla de abajo un 0x. Repito, en la tabla de abajo, ¿lo veis? Aparece un 0x. La J tiene que valer 0, la K puede valer cualquier cosa. Vale, pues con el mismo razonamiento que acabo de hacer, se rellena el resto de filas de esa tabla de abajo, ¿vale? Te vas a la tabla de arriba a buscar la transición de tal a tal y me dices el valor de la J y de la K. Y tenéis la tabla que yo con, pues eso, 22 años más o menos, que es cuando aprobé esto, me aprendí de memoria 10 segundos antes de examen, me la apunté un momento en el papel y la utilicé. Y ojo, me cayó, porque en autómatas esto cae casi siempre, si es que os cae un autómata con JK. ¿Veis? Es que tengo la secuencia en la cabeza, 0x1x, x1x0. O sea, lo tengo ahí grabado a fuego. O sea, si alguna vez me queréis robar, será la contraseña de alguna cuenta mía, seguro. O sea, 0x1x, perdón, 0x1x, x1x0. Fijo, ¿verdad que justo? Mira, esta no la he utilizado todavía, ya lo usaré. Bueno, pues creo que hasta aquí la tabla de biestables, pero bueno, aquí os la he dejado limpia como la tenéis. No sé, no, yo creo que esto en los apuntes no está con los circulillos, me parece. En los apuntes la tenéis en blanco con los datos de las tablas. Creo que los círculos de colores no están, pero en las diapositivas sí, ¿vale? Y ahora lo que hago aquí es simplemente marcaros las importantes. O sea, flip-flop tipo D, JK y biestable T de memoria. Los otros, pues bueno, pues dependerá de los fricardos que seáis y cómo queráis asegurar. Pero es verdad que cuando te suele caer alguno de los otros, suele ser báscula RS y encima no suele ser algo mecánico, sino idea feliz. De darte cuenta de que en tal punto querías a veces poner un 1, a veces tener un 0 y a veces mantener lo anterior, que no hay un reloj, bueno, es un poco lío, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la parte de teoría y ahora vamos a hacer un ejercicio que abre la veda para algo bastante feo, ¿eh? Los circuitos de cronogramas y demás, que os sonará que es un infierno.
son los más infernales de la asignatura, empiezan ahora. Lo que pasa es que justo el que voy a hacer no pidió cronograma. Os voy a hacer un pequeño placebo de ejercicio donde solo pedían razonar qué hacía un circuito, sabiéndote la tabla de un flip-flop tipo D, ¿vale? Son un ejercicio agradecido, pero eso en cronograma, ojo, ya lo vamos a ver. Bueno, pues venga, corto aquí este vídeo y me voy al ejercicio 4.2. Creo que sí, 4.2, venga.